El ser humano, si es que está en condiciones ideales, debería vivir hasta los 120 años. Ahora, condiciones ideales, hay que eh, alimentarlo de una manera adecuada. Ese paciente tiene que realizar un cierto tipo de ejercicio. La masa muscular está comprobadísima de que tiene que ver con la sobrevida. 1 hora a la semana no es ejercicio. Cuando los pacientes te dicen, no, yo juego fútbol el sábado o el domingo, lo más probable es que tengas más riesgo de infartarte o de quebrarte o de quinzarte que tener una buena salud. El ejercicio ideal, por ejemplo, es el squat, la sentadilla. La sentadilla con peso cada vez más de moda y que tiene muy buena correlación con la cantidad de trabajo que se hace, el famoso workload. Les presento a Ricardo Ortega, médico cirujano, fundador y director médico de Vita Wellness y miembro de la American Academy of Anti-Aging Medicine. Tiene más de 10 años dedicado a la medicina anti-aging. En este capítulo conversamos con Ricardo acerca de los 7 pilares del antienvejecimiento. Hablamos, por ejemplo, de la alimentación, del dormir, del ejercicio y mucho más. Así que por favor toma papel y lápiz porque está lleno de consejos y datos que probablemente te van a hacer cambiar tus hábitos. Yo soy François Pousset y este es mi canal de YouTube. Te invito a que le pongas un me gusta a este capítulo si es que te gustó y que también te suscribas a mi canal, que siempre estoy subiendo videos así. Y por último, ahora te quiero invitar a conocer mi emprendimiento, que es Float Chile, el primer centro de flotación del país. Tenemos cámaras con 350 kilos de sales de Epson y 600 litros de agua a la de temperatura de tu piel. Vas a estar completamente en silencio y en oscuridad para que puedas descansar profundamente y varios beneficios más para tu salud. Eso es todo. Ahora vamos con el capítulo. Disfruta y nos vemos hasta la próxima. Bueno, el anti-aging en general es el tratamiento del envejecimiento propiamente tal en base a unos fundamentos como bien claros. La idea es que nuestro paciente envejezca, pero envejezca de la mejor forma posible. Un paciente que mantenga su masa muscular, que en la parte sexual y emocional, alimentaria y en enfermedades esté bien. Y eso se logra con em, completando distintos principios, por decirlo así, tanto alimenticio, ejercicio, de sueño, balance hormonal, eh, bueno, sexual, desintoxicación, salud digestiva, se podría decir como a grueso modo. Em, y bueno, estos fenómenos están todos interrelacionados entre sí, o sea, no es algo independiente, uno afecta al otro. Entonces, la medicina anti-age es real, según mi parecer, si bien hay una parte estética, es de que logremos la mejor performance posible, lo más largo posible. O sea, que tengamos un paciente de 80 años que sea capaz de subir un cerro o de levantar pesas. Nuestros últimos 20 años están determinados por nuestro estilo de vida. Nosotros podemos vivir a punta de pastillas y tratando de lograr llegar al baño por 15 años o netamente caminar eh, y tener una buena condición física y decir, chuta, mis últimos 15 o 20 años en los cuales yo trabajé duro toda mi vida para jubilarme, por decirlo así, sea una vida disfrutada. Sin salud no hay de qué vale la pena el acumular cosas o tener cosas si dentro de todo sin salud no se puede disfrutar, que son lecciones que creo yo que todos hemos aprendido desde el 2020 sobre la vida o cómo llevarnos. Eh, Desde el 2020 hay un interés muy creciente también en el tema anti-age. O sea, cuando nosotros hablamos de medicina funcional o medicina anti-age y no poníamos Botox o no era una cosa de fillers, nos quedaban mirando con cara a ver, pero ¿qué es esto? Y yo el primer mes que trabajé en mi clínica tuve 2 pacientes, el segundo mes tuve 3. Entonces, eh, es un tema que se ha ido desarrollando de la gente por estar mejor, por estar cada vez más tranquilo, en una sociedad que cada vez tiene una crisis mayor de estrés, depresión, enfermedades autoinmunes, inflamación, etcétera, que ha ocurrido en el último tiempo.
Y hoy día se habla de los 120 años, también de los 140. ¿Por qué no me explicas un poco acerca de eso? Claro, últimamente en el tema de, de la medicina anti-envejecimiento se habla de 120 años. Hay algunos más aventureros que hablan de 140, pero el ser humano, si es que está en condiciones ideales, debería vivir hasta los 120 años. Ahora, condiciones ideales, hay que eh, alimentarlo de una manera adecuada. Ese paciente tiene que realizar un cierto tipo de ejercicio. El alimento no puede ser cualquier alimento, no podemos comer procesados, no podemos, eh, eh, por ejemplo, la dieta mediterránea está comprobado de que si uno la adopta, tiene un promedio de 20 años más de sobrevida, si es que desde los 40 y desde los 60 12. Entonces, por eso todos esos documentales sobre la, la vida larga que tienen los pacientes, la gente en el Mediterráneo. ¿Por qué? Viven en pueblos muy empinados, con muchas escaleras, comen dentro de todo carnes blancas, en base a muchos vegetales, muchas verduras, sobre todo mucho verde, un ejercicio constante, mucha sociabilización, poca tecnología, poca pantalla, duermen a ciertas horas, duermen bastante bien, y eso nos lleva a, obviamente, una alimentación más balanceada, un estilo de vida mejor, que es lo que está en crisis hoy en día. Hoy en día tenemos pacientes que te dicen que es normal dormir 4 o 5 horas. Eh, Ahora, uno puede no dormir un día y no hay ningún problema. Generalmente los sueños uno los promedia. Generalmente lo normal es entre 40 y 50 horas. Y uno no hay que pasarse para el otro lado. Si ya empieza a ser más de 60, por ejemplo, hay que investigar una causa de por qué tu paciente está durmiendo tanto. Eso Que se considera de lunes a domingo. de lunes a domingo, 7 días, un promedio debería ser 40 horas, 50 es el ideal, 40 horas es el mínimo, y ya sobre 60 habría que investigar el por qué está durmiendo tanto. Entonces, eh, como volviendo al tema anti-itch, nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente no solamente en el dolor que viene, por la cosa que viene, sino que preguntarle al paciente cómo está durmiendo, cómo se está alimentando, porque muchas veces esa clínica o esa causa de me duele la espalda, me duelen las piernas, viene por una o causa alimentaria o está durmiendo mal o tiene un tema emocional. Y nosotros abarcamos esto, unificamos un poquito el criterio no solamente de marcadores, sino que también de estilo de vida, de ánimo y en el sentido de preguntarle un poquito más allá al paciente. No, de repente uno tiene lo bueno es que tenemos un buen tiempo para ver a nuestros pacientes. Y en la salud moderna, generalmente está todo hecho en base a rendimiento y te dicen que uno ve a un paciente en 15 minutos. En 15 minutos uno saluda, mide y logra un par de cosas más. Pero no le preguntaste cómo está durmiendo, a qué hora se despierta, si se despierta en la noche, si hace ejercicio o no hace ejercicio, su alimentación. Una serie de cosas que nos van a afectar en el resultado. Mm. La fibromialgia es el resultado final de una serie de consecuencias que primero el paciente te dice que empieza a dormir mal, que está cada vez más cansado, de repente está muy relacionado con las depresiones, ansiedades. Y después el paciente te relata un dolor físico, que cuando tú lo mides en laboratorio, tiene una inflamación, tiene una AHS elevada, tiene una PCR elevada. Entonces, algo que hace 20 años el doctor te mandaba al psiquiatra, ahora es un tema mundial. Entonces, estamos viviendo en los años en donde s- todas las normativas ambientales son muy estrictas, las vías estrictas, etcétera, pero en cuanto a alimentación y estilo de vida es donde se ha relajado todo y es donde vemos el tema de enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, crecer, las alergias cada vez aumentan más. ¿Por qué nos sensibilizamos cada vez más? Y eso tiene una razón inflamatoria, tiene una razón netamente que, claro, limpiamos nuestro ambiente, lo dejamos absolutamente limpio, pero cuando nos vemos enfrentados nuevamente a estos alérgenos, eh, nuestra reacción es terrible. Entonces, y eso pasa en todo en la vida. O sea, si tú em, te ves enfrentado a una vida muy fácil, en el momento que tengas que resolver, no vas a saber.
Yo tuve un paciente la otra vez que promedio 6,7 o 6,8 en medicina, muy complicado y muy asustado de cómo iba a ejercer en el mundo médico, porque teóricamente era muy bueno, eh, pero, pero nunca se había enfrentado a una dificultad porque al tener muy buenas notas no lo exponían a situaciones más difíciles, siempre iba a un servicio de urgencia más o menos con todos los recursos del mundo. Entonces, eso le generó, si bien yo cuando escuché su currículum dije, ¿qué dudas puede tener este cabro? Si es brillante. Y era eso, de que cuando uno no está expuesto a dificultades, eh, va a generar un problema mayor, o sea, va a tener mucho más dificultades para resolver. Lo que dicen, tiempos buenos generan Claro. hombres débiles, entonces eso es muy, muy real. Entonces, de todos estos temas que mencionaste, la alimentación, el dormir, la parte emocional, ¿cuál dirías tú que es la principal o la primera en la cual uno debería enfocarse? En la medicina antienvejecimiento tenemos varias, varios temas principales, pero el uno es alimentación. Y hoy en día tenemos alimentos cada vez más procesados, tenemos cada vez más harinas refinadas, los niveles de gluten son más altos de los alimentos que lo que eran antes. Si uno se acuerda del pan, el pan te duraba de un día para otro, ahora el pan dura 3 4 días. ¿Por qué? Eh, Todo eso ha hecho de que muchas enfermedades han aumentado. El reflujo, la distensión abdominal, gente que te habla de colon irritable, gente que te dice que no puede tolerar la lactosa. Eh, Hay una serie de alimentos que te pueden generar problemas. También, mientras más ingredientes tengan mi alimento, hay más posibilidades de que generen algún tipo de reacción en mi cuerpo. Nosotros tenemos que entender de que si bien nosotros somos omnívoros, idealmente deberíamos tener un 70-30 de alimentación, o sea, un 70% de alimentación vegetal o verduras y un 30% de proteínas. Ahora también, las proteínas deberían estar calculadas según el requerimiento de cada paciente, cada fisionomía, cada tipo de paciente. Y esas son cosas que la gente obvia. La alimentación por carbo es una cosa de todo, que vemos siempre. O sea, nosotros vemos el desayuno de la gente y ven un jugo de naranja con unas tostadas y quizás unas frutas. Eso hace que nuestra glicemia se dispare, nuestra insulina cambie y nos vemos enfrentados a uno de los principales problemas de hoy en día, que es el metabolismo. Nosotros vemos una crisis de síndrome metabólico, de SIBO, alteraciones hormonales, por alteraciones principalmente de insulina, glicemia, que es lo que nos lleva a un paciente más ansioso, nos lleva a un paciente que también tiene crashes de energía, que después de consumir azúcar se cansa mucho más, que se inflama mucho más, que está asociado a la famosa disbiosis, a la alteración de la flora intestinal. Eso nos lleva a colon irritable, dolores, nos puede llevar a depresiones, ansiedades. Entonces, la alimentación es fundamental. O sea, la alimentación está en todo. Como tú te alimentas, eres lo que eres. O sea, eh, el que se alimenta mal va a tener una mala salud. Si yo quiero generar un músculo de buena calidad, si yo quiero tener buenas hormonas, si yo quiero estar más tranquilo, si yo quiero tener un mejor pelo, necesito alimentarme bien. Eh, es por eso que la alimentación eh, es el número uno en cuanto a antienvejecimiento. Número dos, yo hablaría. Pero con ¿Mm? respecto, antes de pasar al número 2, Ujú. ¿cuáles dirías tú que son los alimentos que hay que evitar a toda costa? El veneno uno, azúcar, 100%. El azúcar nos provoca estos vaivenes de energía, estos crashes, la inflamación desatada, alteraciones de la flora intestinal. eh, Después yo hablaría de, bueno, la alteración de la insulina y la glucosa nos habla de diabetes. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos 4 o 5 millones de diabéticos. Entonces, es una que va muy de la mano con la depresión. Tenemos también 5 o 6 millones de depresivos en Chile. Entonces, las cosas van interactuando, la mala alimentación. Si tú te acuerdas, la bebida en los años 90 era un lujo.
la bebida costaba como 600, 700 pesos, pero en Chile con un sueldo mínimo de 110.000 pesos, 150.000 pesos. Entonces, tener una bebida en la casa que costaba como entre 7, 8.000 pesos, si uno lo proyecta. Entonces te daban un vaso. Y eso también lleva una generación de después de la guerra esta de las bebidas, esto de todas las propagandas, eh, a un aumento de consumo de bebidas cola en la sociedad chilena. Eso ha hecho de que tengamos tasas de obesidad de 50% entre sobrepeso y obesidad. Entonces, hoy en día el sobrepeso y obeso pasa a ser la normalidad, ya que la normalidad está determinada por la mayoría. Entonces, eso hace de que estemos con resistencia a la insulina, con alteraciones del colesterol, y eso nos conlleva mayores grados de demencia, infarto, síndrome metabólico, o sea, una serie de problemas mayores que nos van a cronificar al paciente, que van a hacer de que ese paciente tenga que tomar medicamentos de por vida y al final es más caro estar enfermo que sano. Entonces, eh, eh, con el encarecimiento de los alimentos que vemos, eh, claro, la gente opta por comer pan, opta porque, chuta, tengo que comer, si tú ves, la gente opta por comida rápida porque salir a comer es carísimo. Entonces, también cuando salen a comer, es poca la gente que pide agua. Piden bebida, ¿por qué van a pedir bebida? Siendo que la bebida va a provocar un poquito más de reflujo, te vas a sentir más distendido. Em, yo a mis pacientes que vienen con nosotros le digo, mira, corta la bebida y en 2 semanas se le han aliviado muchísimos problemas. O sea, reflujo, distensiones abdominales, eh, dolor muscular. Y mucha gente te dice, pero es que yo tomo light. La O bebe- cero. o cero, las bebidas light también te alteran la percepción, la insulina. Entonces, eso va a provocar que cuando a mí me sube la insulina, igual tengo un craving, tengo hambre. Y es por eso cuando uno come una comida muy pesada, después dice, hoy no puedo comer más, pero igual tengo un espacio para lo dulcecito. Entonces, y eso es eh, muy, muy frecuente. La gente que le da mucho sueño también después de alimentarse, te habla de un fenómeno metabólico, o sea, debe tener quizás un problema en la insulina, un problema con la glucosa. O por Eh, ejemplo, las personas que se toman la limonada con stevia, ¿eso también? Absolutamente. O sea, si yo me voy a tomar una limonada, ojalá que sea solamente la limonada. Cuando yo me tomo el café, me lo debería tomar sin nada, sin endulzantes. Y eso hace de que también yo empiece a percibir más clarito como el sabor del café. Y es mucho más rico. Eh, Yo llevo tomando café ujú, sin azúcar, sin nada, ya hace como 10 años y cuando ujú. empecé a tomarlo, claro, la primera vez que lo tomé lo encontré raro, pero después de varias veces empecé a entender el sabor real del café y hoy día no puedo tomar café con azúcar. Uno puede catar un poco el café, uno sabe más o menos qué tipo de café es, Exacto. uno puede distinguir mucho mejor. Entonces, al principio es duro, sí. También, todos hemos tenido nuestras recaídas con el azúcar, o sea, de repente, eh, no sé, alguna fecha familiar o algo, y tú te comes un pedazo de algo de azúcar y el cuerpo te va a pedir cada vez más. O sea, en la resonancia, el azúcar prende en el mismo lóbulo frontal en el mismo lugar que la cocaína al paciente. Entonces, los niños con azúcar, mucho más irritables, no pueden dormir bien. Y eso tiene una razón de ser. Ahora, nosotros vemos en la industria alimentaria que de repente hay azúcar en alimentos que no deberían tener azúcar. O sea, creo que hay una compañía que tiene incluso azúcar en sus papas fritas. Tú decís, ¿pero por qué? ¿Por qué? Genera un craving, genera hambre que el paciente consuma más. Entonces, Y por ejemplo, el té con miel, que uno de repente piensa la miel es sana, viene las abejas. ¿Qué hay con claro, eso? o sea, igual va a provocar un vaivén de la insulina, menos, pero el mejor endulzante es el que no se pone, dentro de todo siendo estricto. Em, Ahora, la gente es muy reacia al principio a eliminar estas cosas, pero es por un tema de cultura, que de a poco, cuando el paciente va viendo resultados en su estado físico, en que se enferma menos, en que chuta, está progresando en los pesos en el gimnasio, llega y dice, los empieza a sacar.
Yo soy una persona que vivía en el gastroenterólogo. Me he hecho endoscopía y colonoscopías y mi problema era, más que el estrés, era el consumo crónico de bebida. Yo tomaba bebida todo el día, no tomaba agua. Mm. Eh, y después de, por ejemplo, si tú dejas de tomar, si tú haces como un bebida challenge y no tomas bebida en un mes, después cuando tomes la bebida te va a arder la boca. La vas a sentir rara, no te va a gustar. Te vas a sentir distendido, te vas a sentir muy distinto. Mm. Si tú tomas, no sé, 1 litro de bebida, probablemente vas a pesar 1,5 kilos más al otro día, no 1 litro. Entonces, y eso es porque tiene una concentración molar, tiene solutos y también tiende a inflamar Mm. y el paciente se hincha. Entonces, contribuye a situaciones de que todo paciente que te va a ver y que quiere bajar de peso y que quiere estar menos inflamado y verse mejor, el 95% toma bebida y se niega a dejarla, diciendo que es uno de los principales problemas. Es como cuando el paciente que quiere hacer una dieta se niega a quitar el Claro. azúcar. No se puede. Eh, el azúcar, las bebidas, los procesados, yo diría que son los 3 grandes enemigos en cuanto a alimentación. Bueno, el alcohol. El alcohol es inflamatorio y es imposible llevar una dieta adecuada con un consumo de alcohol. Mm. Eh, Uno llega a acuerdos de que ojalá lleguemos a dosis mínimas de alcohol, pero por ejemplo, yo siendo que no soy abstemio, tomo muy poco. Eh, y los pacientes que toman muy poco, cuando toman, ven los efectos del alcohol en su cuerpo. Al otro día les duele más el cuerpo, duermen peor, tienen Mm. apneas del sueño. Entonces también nos está afectando estos parámetros del anti-age que son fundamentales, tanto alimentario, nos está afectando también el sueño, Mm. nos está afectando. Entonces el alcohol es muy, muy nocivo, por decirlo así. Deportistas de élite que tomaban, no hay ningún deportista de élite que haya sido bueno para el trago que se haya mantenido en el tiempo. Mm. Y eso va porque como es un tema inflamatorio, tienden más a lesiones musculares. Ahora, tenemos un futbolista extraordinario, pero es uno en la historia. Que uno dice, ¿cómo habrá sido sin alcohol? Claro. Entonces, eso que uno dice, oye, el gallo era bueno y llegaba borracho a entrenar, pero era extraordinario, igual ganó el partido, ese gallo en vez de estar, no sé, pues campeón en Chile, sería campeón en el Real Madrid. Mm. Porque en la competencia de elite, la diferencia se ve en los últimos 10 minutos. En los últimos 15 minutos, si uno ve a la selección chilena, va todo bien hasta el minuto 80. Y de repente, ahí viene la diferencia, chulo, un centro atrás, gol. Se acabó el partido en el minuto 87, 90 te ganaron 1-0. Y esa está la diferencia en la competencia. Mm. Eh, Cuando yo llevo mi cuerpo al límite, yo necesito ese extra que una mala alimentación no te lo va a permitir, una mala preparación física no te lo va a permitir, no haber descansado no te lo va a permitir. Entonces, esas son cosas fundamentales que tienen que estar en toda persona bueno, y en medicina élite, deportiva élite es fundamental. ¿Y qué hay del café? El café tiene distintos adherentes y contrarios. Yo creo que según experiencia clínica, un consumo de 1 a 2 tazas no hay ningún problema. Más allá de eso, se correlaciona un poquito con más niveles de cortisol e inflamatorio. También, ¿a qué hora me tomo el café? Ojalá que no sea lo primero que haga en el día. O sea, lo primero que yo debería hacer es tomarme un vaso de agua para hidratarme. Ojalá una media hora después me tomo el desayuno. Y el desayuno, si me lo voy a tomar con café, ojalá con proteína. También, ¿cuándo fue mi última comida? ¿Cuándo fue mi primera comida? Yo debería tener una separación natural de 12 horas entre la primera y la última comida. Eso es necesario y fundamental para que el cuerpo descanse. Lo único que tienen en común, por ejemplo, todas las religiones, es el ayuno. Toda religión tiene ayuno. Judaísmo, católicos, musulmanes, todos tienen ayuno. Y eso es porque en esa época el tema de la desinflamación no existía, pero que tú hicieras un ayuno también ayudaba a limpiar el cuerpo y a desinflamar. Y es una creencia de inmemorial y que tiene una base de conocimiento. Entonces, también técnicas, cuando yo como mucho, ojalá dejar pasar unas 16 horas quizás, para ¿Qué que es? descanse un poquito más el cuerpo. ¿Eso ya sería ayuno intermitente? Eso ya habla de un ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente está mal entendido muchas veces en la sociedad. Hay gente que vive en ayuno intermitente y uno no debería vivir en ayuno intermitente. El ayuno intermitente es limitado. O sea, hay gente que lo hace por periodos, como la Fast Mimicking Diet, que es un
tema de ayuno intermitente para bajar de peso rápido y mantener un balance que se hace cada 5 semanas, por ejemplo. Y cada 5 semanas se hace un ayuno 16-8, pero durante esos 7 días de 16-8 se consume la mitad de las calorías que uno consume habitualmente en esas 16 horas. O sea, en esas 8 horas, perdón. Ya, son 16 horas sin Son comer y 16 horas 8 sin horas. comer y 8 horas comiendo. Bueno, la gente cree que uno come la misma cantidad de calorías en esas 8 horas, en ese ayuno. Y después tenemos el ayuno intermitente, que es generalmente semanal, que uno hace una vez, un día en la semana, que son 16 horas con 8 horas de comida. Y hay distintos tipos de ayuno. Tenemos ayuno total de 24 horas, ayuno 24, 16-8. Generalmente yo me mantengo con el 16-8 por una cosa de que podemos ver muchos cambios en la glicemia y la insulina en los 24. Dentro de todo, si tú ves que un paciente de repente en un laboratorio tiene quizás niveles elevados de glucosa, pero le preguntas cuánto tiempo estuvo esperando los exámenes o estuvo en ayuna y te dicen, no, es que estuve 18 horas en ayuna. Vas a tener una alteración de la glucosa porque son mecanismos y respuestas de estrés del cuerpo. Entonces, por eso es muy importante siempre la historia clínica con nuestros pacientes. Pero y el ayuno intermitente, por ejemplo, yo hace varios años que ya me acostumbré a saltarme el desayuno. Ujú, O sea, me tomo un café en la mañana y después almuerzo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ujú. y muchas veces incluso no como nada hasta el día siguiente. Y eso lo hago todos los días. Hay días que obviamente de repente me tomo un desayuno porque estoy con la familia. Ujú. ¿Qué opinas de eso? Primero tendríamos que ver tu laboratorio y según tu laboratorio te podría decir si está bien en tu caso o no, ya que obviamente la medicina se tiene que adaptar al paciente. Mm, Y si eso sirve para el paciente y tiene buen performance físico y nutricional, está impecable para el paciente. Pero la mayoría de la gente no funciona así. Entonces, obviamente, nosotros cuando hacemos guías, obviamente nos basamos en una mayoría. Lo típico, un paciente dice, no, eh, yo hago tal cosa o tengo este amigo que tiene tal performance. Y yo quiero estar igual a él. Y de repente te das cuenta que el amigo entrena 5 horas al día, un monje para el tema, un monje budista del fitness, se levanta a las 5 de la mañana, hace deporte, come medido con proteína y tu amigo no toma, tú tomas, te acuestas tarde, te levantas tarde, no has hecho nunca ejercicio y lleváis 2 meses en dieta y estáis decepcionado porque no eres como el tipo que ya ha llevado toda una vida así. Nosotros cuando queremos hacer un cambio físico y de vida, básicamente, por ejemplo, si estamos sobrepeso o eso, alguien que realmente esté en un peso ideal, pero con los mecanismos compensatorios ordenados, son generalmente 16 meses, 18 meses, hasta 2 años. Entonces, para que esa persona entienda. Yo cuando le hablo a mis pacientes, yo les digo, yo soy adicto al azúcar y soy adicto a las bebidas, me encantan, pero me hacen muy mal. mm, Entonces, al final, netamente no los consumo porque me siento mejor, tengo una claridad mental mucho mejor. mm, Estoy más concentrado, tengo más ánimo, mi recuperación es mejor, uno está menos ansioso y yo diría que uno está hasta más feliz. Entonces, mm. eh, yo me acuerdo de un documental de hace mucho, mucho tiempo, el Super Size Me, el del McDonald's, este tipo que, Sí. que comía comida chatarra, y tú veías el cambio físico y de ánimo, que al final el tipo tenía un hígado graso en un mes, no se podía mover, estaba deprimido, no tenía energía, ánimo, le dolía todo. Y eso es porque la cantidad de carbohidratos y de aceite y azúcar que consumió no le permitía funcionar. Mm. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo mostrar un estrés y cómo acelerar o echar a perder un metabolismo con una mala alimentación. Pacientes que te dicen, mira, yo jugaba fútbol, me lesioné la rodilla y no hago deporte hace 15 años, pero mantuve el ritmo de comer como animal y tomar. Eso va a llevar a un paciente que va a tener esteatosis hepática, va a tener lesiones musculares, que en la pichanga del fin de semana se va a cortar los ligamentos.
Eh, o sea, el estilo de vida y lo que tú hagas repercute en tus resultados. ¿Qué hay del pan? En Chile, que somos El tan buenos pan para el pan. cornerstone, pues es base de la alimentación chilena, pero pésimo. El pan es uno de los grandes problemas de nuestro sobrepeso y obesidad. Uno llega y te dice, ah, pero en Francia comen pan. Sí, pero en Francia caminan un promedio de 12 kilómetros al día. O sea, la diferencia de deporte. Eh, Acá es muy común comer y acostarse. Tú deberías tener un periodo de 2, 3 horas de tu última comida con el dormir. Si no, vas a hacer alteraciones de la insulina y vas a guardar grasa. Eh, ¿Y recomendarías, por ejemplo, caminar después de comer? Idealmente, siempre están en actividad. O sea, si en los pacientes diabéticos resistentes a la insulina uno les indica caminar, pero idealmente sería no quedarse quieto después de comer. Hay muchas tendencias dentro de todo, dietas que se conocen, que hablan de comer una vez al día. Y dentro de todo no es tan mal. Mucho se habla también de la correlación de las carnes rojas, por ejemplo, con el cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de recto, que sí, hay una correlación. Pero también esos estudios no hablan de cuál era el estado de esos pacientes que comen carne roja, cuál era su sobrepeso, cuál era su obesidad. O sea, hay estudios del 2003, del 2011, del 2013, 2015, 2023, y no te responden esas variables. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay otra variable también que están los famosos carnivore diet, de esta dieta carnívora, y que sus resultados, revisados por Stanford el año pasado y por Harvard, eran buenos. Entonces, eh, hay que, todas estas tendencias absolutistas y todas las cosas que de repente se creen y dicen, no, esto es así, siempre hay que ver la evolución, hay que ver los ejemplos, hay que ver, por ejemplo, este paciente que te dice que está tan bien, bueno, veamos sus órganos, veamos su laboratorio. Eh, por ejemplo, la famosa dieta keto, un desastre en cuanto a perfil lipídico. O sea, tienes pacientes con hígado graso y con colesterol altísimo que nos eleva de repente el riesgo cardiovascular. Entonces, toda dieta en exceso o estilo de vida que sea de repente llevar cambios alimenticios que no son habituales, hay que ver cuánto periodo lo llevamos, cómo impactan en nosotros y si obviamente tienen un impacto tenemos que cambiar esa modalidad. Eh, pero lo que pasa con la dieta keto, tú no te puedes mantener, es muy raro que alguien se pueda mantener en dieta keto toda la vida. Hay casos, Mm. pero no es lo común. Y por ejemplo, volviendo al pan, ¿Mm? yo creo que es difícil pensar en alguien en Chile que deje el pan y justamente ahí es cuando entra el pan integral, también se habla del pan de masa madre. ¿Qué recomendarías ahí al Técnicamente el respecto? pan de masa madre o alguno que tenga niveles de gluten más bajos deberían andar mejor. El problema es que cuando tú comes carbo vas a andar con más hambre en el día. Entonces cuando comemos pan de desayuno vas a partir con una base de que claro, te va a servir, te va a satisfacer un ratito, pero después vas a andar con hambre. Yo recomendaría seguir un poquito más el ejemplo incluso americano, eh, que es que comen proteína Al comer desayuno. al desayuno. O sea, por ejemplo, comer proteína, no sería raro comer una carne o pollo Tocino. o tocino. El tocino por una cosa de la grasa hay que tener un poquito de ojo dependiendo del paciente porque cómo se frió ese tocino. Si es con aceite vegetal también no soy tan amigo por el tema inflamatorio que ocurre. Eh, También la clásica consumo de jugo de naranja, muy malo, porque te altera la glicemia, la insulina y nos da más hambre. Pero una buena cantidad de proteínas va a hacer de que nuestro cuerpo esté mucho más satisfecho. Entonces que van a ser las 10 de la mañana y tú estás ok. Yo que vivía comiendo pan, vivía con hambre. Y en Chile no solamente se come pan en la mañana, se come pan en la tarde también. Ahora, si yo voy a reemplazar el pan, hay algunos tipos de galletas integrales, galletas de arroz, pero también volvemos al procesado. Si lo que hay que entender es de que eh, si nuestro estilo de vida no está resultando, lamentablemente hay que cambiar ciertas cosas. Y el pan puede ser, pero no una cosa de todos los días. Mm. Puedes comer pan el fin de semana, puedes hacer un 80-20 que se llama, pero tú no puedes comer pan todos los días.
Mm. Nadie que quiera estar fitness o ningún deportista de élite va a decir que come pan todos los días. Ahora, si tú lo invitas a comerse una hamburguesa, se la va a comer, pero no se va a comer las papas fritas, por ejemplo. Y quizás se va a comer uno de los panes, no se lo va a comer todo. Entonces, y va a ser una vez en la semana, la próxima vez va a comer. Yo tenía un amigo, o sea, tengo un amigo que es un deportista y que saca una pesa en los restaurantes. Y él llega, ve el arroz que le ponen, pesa el arroz que tiene que comer, pesa la cantidad de carne, oye, y unas- de repente unos pedazos de comida maravillosos que se ven y esos se van para el lado y él se come lo que se tiene que comer. ¿Por qué? A mí me pasa que todo lo que me servían en mi casa, yo me lo comía porque a uno le decían de que los niños de África no tenían que comer y había que comerse todo. Y eso pasa mucho. Si tú ves la población muy sobrepeso o obesa, te dice yo me como un solo plato, pero tú analizas ese plato y es un cerro de comida. Y bueno, ves a la cocinera, ves a la mamá, ves a la hermana, ves a todo y son todos sobrepeso obesos. Entonces, a menos de que tú le demuestres con un cambio de que ya no le duele la espalda, de que su artrosis ya no es lo mismo, de que se despierte con más energía, que está menos ansioso, que está más contento, de alguna forma más menos rápido, es imposible que ese paciente modifique su estilo de vida. Eh, entonces, yo sé, el pan cuesta, no hay que ser absolutista de sacarlo de frentón, pero si yo lo puedo eliminar lo más posible, de todas maneras. Ahora, se entiende, somos un país con factores económicos y también dentro de todo culturales que van asociados al pan. Pero por lo mismo, eh, hoy en día también el chileno está siendo conocido también culturalmente por no tener el mejor de los físicos y tener cada vez más eventos cardiovasculares y también en deporte cada vez menos destacado. Pero, por ejemplo, pensando en alguien de 40 años, como promedio, Ujú. profesional, que trabaja, que quiere tener una vida más saludable, ¿qué pauta general podría tener en un día normal de alimentación, considerando desayuno, almuerzo y cena en la noche? O sea, la Como, flor de la vida, muy joven, 40 años. Eh, eh, Partir un desayuno quizás unos 3 huevos, un adulto, no sé, 80 kilos, 3 huevos, 4 huevos, quizás un té, pero siempre nuestro vasito de agua al principio, o sea, un vaso de un agua vaso de agua, y los huevos sin después pan. proteína exactamente sin pan. Eh, yo prefiero que se coman 4 huevos a que se coman un huevo y un pan. Perfecto. Si bien en calorías va a ser lo mismo, nutricionalmente esas calorías son muy distintas. Hay que entender que la proteína es nuestro ladrillito y con eso construimos la casa. Entonces, pero no podemos construir con el carbo. El carbo nos sirve para el desgaste rápido. Si yo, por ejemplo, voy al gimnasio, debería comer un carbo de absorción rápida y ahí voy a tener un rendimiento mucho mejor. Pero bueno, volviendo al tema, ¿Como cuál? ¿Como cuál? frutilla, muy bueno. Frutillas, ¿por qué? Porque la frutilla tiene un buen índice glicémico, bajito, poca caloría y podemos comer una buena cantidad, podemos comer 200 gramos, nos va a dar energía. Y dentro de todo el azúcar que van a ocupar tus músculos para su desarrollo y su desgaste cuando hagas pesas o desarrolles tu deporte, va a salir de ahí y no va a salir de tu músculo. Cuando tú haces un deporte en ayunas, por ejemplo, o cuando tú pasas mucho tiempo y no comes, el azúcar tu cuerpo la va a sacar del músculo. Y es por eso que lucha la gente de alto rendimiento de esta cosa que gano músculo, pierdo músculo, gano músculo, pierdo músculo. Y ahí es donde va la estrategia de alimentación. Yo como un poquitito antes, tomo glutamina en la noche, no porque vaya a afectar sobre la masa muscular, sino que como la glutamina es un reparador intestinal, mis pérdidas y mi inflamación intestinal es distinto y por ende mi alimentación y resultado es otro. Perfecto. Entonces, eh, 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 siempre la planificación con paciente. Bueno, volviendo, un tema, un paciente activo, 40 años, debería tomarse un vaso de agua, quizás un café o un té sin azúcar con unos 4 huevos, quizás con pollo o con pescado o con atún, pero sin mayonesa. Eso. A media mañana, dependiendo del tipo de paciente, yo recomendaría o no recomendaría. Si es un paciente que está bien con su desayuno, yo me salto netamente al almuerzo. Y en el almuerzo, comer la cantidad de proteína adecuada. Si un paciente que pesa 80 kilos, no sé, unos 200 gramos de pollo. Con quizás
dependiendo del objetivo. Si el objetivo del paciente es mantenerse en su peso, una taza de arroz. Si el paciente es bajar, quizás un cuarto o media taza de arroz, pero también acompañado de una o dos tazas de verde, pero de cierto tipo de verde. Por ejemplo, no sé, ojalá lechuga, pero lechuga hidropónica, porque también hay una teoría sobre la toxicidad de la que está en tierra. Ahora, si yo sé de dónde viene y es orgánica y dentro de todo la lechuga viene más o menos cerca, ni un problema. Eh, También, si nuestros alimentos vienen de muy lejos, también siempre tener ojo, porque pueden venir congelados, Claro. preservados, etcétera. Entonces, mucho paciente tiene una dieta muy buena técnicamente, pero la calidad del alimento no era la ideal. Y eso es lo que de repente es donde entra la suplementación, Mm. donde yo la cantidad de vitaminas que me debería haber comido no las estoy absorbiendo. Y en la tarde o noche, ojalá 7 8 y no pasar de esos horarios, no comer más. eh, la escuela americana habla de 7 de la tarde. Generalmente es muy difícil en Chile porque las jornadas laborales yo salgo, por ejemplo, a las 8. Claro. Eh, pero también, si a mí ya de repente son las 9 de la noche, yo paso el otro día. Porque es preferible ya en un punto que ya si pasaste y pasas tu umbral de hambre, es preferible llegar y tomarte un buen desayuno el otro día que comer y acostarte. Perfecto. Mucho más beneficioso. Y eso nos va a ayudar a dormir mejor, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor testosterona que a los 40 años la necesitamos, ya que los hombres perdemos entre el 1 al 3% de testosterona al año desde los 40 por promedio. Ujú. Pero vemos que con el estilo de vida desde los 30 hay gente con testosterona baja en este país. O sea, es un problema creciente. Por eso tanta moda por la testosterona y el uso exógeno de testosterona. Pero la gente se debería preocupar, ¿cómo puedo hacer yo que mi propio cuerpo genere más testosterona? Y entonces la noche también similar, una proteína Yo con... evitaría el carbo a menos de que sea un paciente muy fit o que haga ejercicio en la mañana. Si un paciente que hace ejercicio en la mañana o sale a trotar en la mañana y no toma desayuno en la mañana, de todas maneras es un carbo. Por eso los deportistas que comen pasta, etcétera, y va a depender si este paciente hace o no deporte y el tipo de deporte. O sea, si un triatleta, por supuesto, el carbo en la noche va a estar, porque si no, no va a ser capaz de correr en la mañana. Eh, y generalmente se alimentan después. Entonces, siempre, por más de la edad, tienen que ser las condiciones, en qué trabaja este paciente, qué horas tiene disponible. Porque tú como tratante tienes que tener la capacidad de adaptarte a que ese paciente se apegue a tu tratamiento. Si tú tienes una teoría muy buena y eres muy reconocido en todos lados, pero no logras que tus pacientes asuman y tomen un estilo de vida, estás fracasando como tratante. Eh, Hemos visto miles de clínicas nutricionales y de repente tú ves que sus pacientes rebotan, rebotan, rebotan. Yo le digo a mi paciente, ojalá verte una vez o dos veces en el año y no verte más. No es porque no me caigas bien, no es porque no te quieras, sino que mi pega está bien hecha si yo no te veo. Eh, Nosotros somos como una revisión técnica, ojalá que esté todo bien, y si no está bien, bueno, allí hay que entrar a ajustar, pero lo ideal y el paciente que nos viene a ver porque sigue todo bien. Entonces, eso es lo que uno buscaría. Al final, la medicina preventiva, la medicina funcional, eh, que aún, por ejemplo, las compañías aseguradoras de salud no lo ven así, es mucho más barato tener un paciente sano. Si tú tienes a tus pacientes y la medicina preventiva estuviera cubierta, y los pacientes la suplementación, y de repente la sueroterapia, exosoma, probablemente tendríamos costos de salud mucho más bajos. Pero ahí entraríamos a afectar otras cosas. Entraríamos a afectar industrias farmacéuticas. Todos ya vimos el poder económico que hay. Mm. O sea, si mandan a que se cierre un país, se cierra el mundo. Entonces, eh, son cosas que también no hay que ser inocente, hay que entender de que las economías se mueven de cierta forma. Bueno, y uno como individuo propio tiene elecciones. Yo debo, a ver, o me alimento de una cierta forma y llevo un estilo de vida de tal forma, entendiendo que me voy a enfermar, o de repente hago un poco más de sacrificio y dentro de todo me aplico, así como me aplico en mi trabajo, como me aplico en mi pega, como me aplico en el deporte, me aplico en mi estilo de vida. Eh, a mí me encanta comer golosinas y cosas, pero eh, parte de mi esfuerzo y de mi estudio en la vida es no realizarlo, no hacerlo. Y eso lleva a una consecuencia que me siento mucho mejor, tengo más energía, eh, eh,
mi carga genética no se ha manifestado aún, siendo que yo tengo padres que uno es hipertenso y el otro es diabético, no tengo ninguna de las dos, siendo que mis padres tuvieron esas enfermedades a mi edad. Mm. Entonces, y ahí es donde va también la medicina funcional, va a que nuestra epigenética esté lo más sana posible. Básicamente la epigenética es entender de que todos tenemos un potencial genético, pero ese potencial genético está afectado por nuestro ambiente. Y como ese ambiente o esos factores que yo le ponga a mi mapeo genético, va a ser como yo me voy a, eh, cómo yo me voy a comportar, qué enfermedades voy a tener, si las voy a tener, si no las voy a tener. Perfecto. Entonces, la epigenética, nosotros como pega, va en saquemos este factor, cosa de que si va a manifestar una enfermedad, la manifieste lo más tarde posible. O ojalá que no la manifieste, y si la manifieste de la forma más leve posible, menos intensa. Después de la alimentación, ¿cuál sería el segundo tema a tener en cuenta? El ejercicio. El ejercicio absolutamente. O sea, la masa muscular está comprobadísima de que tiene que ver con la sobrevía. La sarcopenia es un índice de fragilidad que está demostrado en la geriatría sobre los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades, también de fallecer. Eh, el paciente que hace ejercicio tiene distintos niveles hormonales también. Por ejemplo, una paciente que desarrolla ejercicio va a tener mejores niveles estrogénicos, va a lidiar mucho mejor con una menopausia, con la pérdida de masa muscular hace que tengamos más enfermedades como artrosis, eh, disfunciones femoropatelares, lesiones ligamentosas, tendinios, una serie de problemas estructurales por no tener la musculatura adecuada. El lumbago, por ejemplo, si tú tienes una mala musculatura abdominal, vas a tender a tener mucho más lumbago, siendo que podrías tener 4 hernias, pero si esas hernias no están complicadas y tú tienes una buena estructura muscular, no va a provocar el problema. Pero si tú tienes una mala musculatura, tienes esas mismas 4 hernias y decides hacer un deporte de fin de semana, por ejemplo, Mm. probablemente vas a tener una inflamación y vas a terminar con un lumbago, una lumbociática y quizás operado. Entonces, un buen condicionamiento físico nos va a ayudar a tener un mejor sueño, un mejor nivel de testosterona, menos lesiones, menos dolor. eh, y al final eso es lo que uno quiere, o sea, que no te duela nada, estar con un buen ánimo, con energía y con buenos niveles tanto de estrógeno como progesterona como testosterona. ¿Y cuánto ejercicio es lo que debería hacer nuevamente, volviendo a esta persona de 40 Uno años debería promedio? hacer por lo menos unas 3 a 4 veces a la semana ejercicio. O sea, yo encuentro que 3 veces a la semana también es un poquito poco. O sea, es bastante básico. Ahora, 1 hora a la semana, o sea, 1 hora a la semana no es ejercicio. Cuando los pacientes te dicen, no, yo juego fútbol el sábado o el domingo, lo más probable es que tengas más riesgo de infartarte o de quebrarte o de quinzarte que tener una buena salud. Em, yo creo que como una buena terapia de ejercicio siempre es el caminar. También se considera como ejercicio caminar por lo menos 20 a 30 minutos todos los días, O sea, si como pudieras ir base, al trabajo todos los días caminando sería ideal, espectacular. como base. También hay pacientes que como no ocupan, se mueven en metro o algo, deciden incluso 2 estaciones antes, se bajan y caminan. Y porque no tienen tiempo, entonces su tiempo de ejercicio pasa a ser el traslado. También planificar cómo veo yo mi tiempo de ejercicio, cómo hago lo más eficiente. De repente el gimnasio más top no es el ideal, sino que el más cercano es el ideal. Hoy en día lo que no tenemos es tiempo. Entonces, cuando el doctor te dice, oye, tienes que ir todos los días al gimnasio, el gallo te dice, oye, tengo hijos, tengo un trabajo muy exigente y también tengo que rendir en la casa. Entonces, quizás buscar eh, si la empresa tiene beneficios o no,
buscar los tiempos y ahí adaptarte como tratante a tu paciente. Pero volviendo al tema del ejercicio, 3 veces es el basal, pero yo encuentro que 4 a 5 veces a la semana el ejercicio es un paciente ideal, que tiene controlados sus factores de riesgo, que tiene muy buenos niveles de testosterona, que tiene muy buenos niveles de progesterona, estrógeno, ánimo, que duermen muy bien, que sus porcentajes de grasa están en niveles adecuados. Cuando tú dices 3, 4 veces a la semana, eh, claro, uno podría decir, hago ejercicio 20 minutos en un día. ¿Eso cuenta como un día de ejercicio? El ejercicio debería durar por lo menos 30 minutos en una sesión. Ahora, va a depender del tipo de ejercicio. El ejercicio más eficiente hoy en día que tenemos, tiempo, relación con el tiempo, sería la musculación, las pesas. Es lo que ha demostrado que nos mejora nuestros niveles hormonales y de bienestar. Eh, Ah, sí, ¿eh? O así sea, la musculación, una sesión de 30 minutos, ejercicios que involucren Así es, y distintos tipos de dependiendo, músculos. también depende del tipo de ejercicio. A ver, lo ideal siempre es tener una evaluación por un profesional que nos diga qué tipo de ejercicio podemos hacer, ya que una persona puede tener una lesión en una rodilla, una persona puede tener una lesión en la espalda, y eso muchas veces los va a desmotivar para hacer ejercicio. Siempre hay algún deporte que pueda hacer toda persona, tenga algún impedimento en la espalda, alguna lesión, que no pueda caminar. Esos no son excusas para no hacer ejercicio. Por ende, cuando tú vas a tu preparador físico, a tu kinesiólogo, te va a decir qué tipo de musculatura vas a hacer. Eh, el ejercicio ideal, por ejemplo, es el squat, la sentadilla. La sentadilla con peso cada vez más de moda y que tiene muy buena correlación con la cantidad de trabajo que se hace, el famoso workload. Em, ¿Y por qué la sentadilla? Involucra los grupos musculares más grandes. Involucra cuádriceps, involucra recto abdominal, involucra glúteo, y tenemos tanto tronco superior como inferior en conjunto. Entonces, por eso esa es la razón de. También he escuchado mucho acerca de la plancha, la plank. La plancha sí es una buen estilo, pero generalmente también el press militar también tiene muy buena efectividad. El plank también, mejor que el ejercicio obviamente de dorsiflexión. Otro que también está muy bueno es el uso de la calistenia. El uso del propio cuerpo es ideal, porque Mm. básicamente un paciente que está sobrepeso o eso es muy difícil que se pueda levantar. Te da un estándar inmediato. De hecho, si tú buscas a los deportistas de calistenia, vas a encontrar gente con físicos bastante ideales respecto a los parámetros. Mm. Y también lo otro, todos los pacientes no tienen los mismos parámetros. Tenemos distintos tipos de estructuras. Tenemos los mesomorfos, los ectomorfos y los endomorfos. O sea, tenemos unos que se ven como más gorditos, unos que son flacos, 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 y unos que son como término medio. Y eso hay que entenderlo. O sea, nuestro amigo que era flaco y tenía calugas porque era flaco, hay que entender que son cosas distintas. Claro. Si yo soy un endomorfo que tiendo a ser más rechonchito y necesito calugas, voy a necesitar mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucho más aplicación en mi alimentación que otra persona. Eh, y hay que entender que hay cosas que hay otros que pueden hacer y que yo no puedo hacer. Y eso tiene mucho que ver con nuestra genética y tiene mucho que ver con nuestra estructura, y entenderlo. Incluso en hermanos. En hermanos somos mellizos, gemelos, que son distintos. ¿Y qué hay del cardio? El cardio va a depender, a mí me encanta el cardio, o sea, el cardio es un buen ejercicio, pero en cuanto a efectividad de temas anti-age no tiene la misma correlación. Ahora, el cardio de baja intensidad, por ejemplo, la caminata en ascenso, tiene un muy buen rendimiento. Subir cerros, por ejemplo. Exacto. El subir cerros tiene un muy buen rendimiento. La caminata, lo que hablábamos en un comienzo, esto de estos pueblos en el Mediterráneo que tienen estos pueblos así como Cinque Terre o no, no sé, estos pueblos en Grecia que son puras escaleras, todas estas cosas hacen, Santorini se me había olvidado, Santorini. todos estos pueblos que tú decís, ¿cómo este pobre señor de 80 90 años sube esto? Pero su musculatura está trabajada todos los días, Mm. su alimentación está trabajada todos los días. Entonces ahí tú tienes dos pilares fundamentales.
también dicen, pero ¿por qué son tan relajados? Tenemos también el tema de que en cuanto emocionalmente se Sí, toman 2 horas de almuerzo porque el estrés no es tal. claro. Entonces, ahí tú dices, chuta, cumplen los 3 primeros pilares, probablemente también duerman bien. Entonces ahí vamos cumpliendo con 4. Entonces, todas estas cosas, como comen bien también, no tienen muchas afecciones digestivas. Ahí tienes 5. Mm. Desintoxicación, alimentación y el manejo hormonal probablemente va a estar eh, muy balanceado. Entonces, Mm. he ahí eh, nuestros 7, por decir así, pilares de antienvejecimiento plasmados en un ejemplo muy particular. ¿Y cuál es el mejor momento del día para hacer deporte, para hacer ejercicio? Va a depender del paciente. Eh, todo momento es buen momento para hacer ejercicio, en el sentido de que, por ejemplo, si mi paciente es alérgico, en la mañana no es un buen tiempo porque tengo más polen en la mañana. Entonces, si el paciente llega y refiere que no puede hacer deporte en la noche porque se queda despierto y le altera el sueño, ese paciente no. Hay pacientes que te dicen no tengo tiempo, entonces el único momento es la noche pero me altera el sueño. Vas a tener que hacerle una modificación para que sea en la mañana. Entonces, siempre va a depender del paciente. Yo realizo ejercicio en las tardes, pero 5 o 6 de la tarde. Entonces, eh, si bien muchos hablan de la mañana, hay que también hablar del factor, ¿qué pasa si el paciente es alérgico? ¿Qué pasa si el paciente es un paciente que en la mañana anda con mucho sueño o le cuesta despertar si no va a estar tan atento? Mm. Entonces, eh, más que poner un estándar, es siempre adaptarlo al paciente. Eh, si yo logro que mi paciente tome un hábito de ejercicio, es un éxito. Y suponiendo que esa persona va a hacer un ejercicio de musculación de 30 minutos. Ujú. El tema de la comida antes y después del ejercicio. ¿Qué recomiendas? Yo comería quizás un carbo absorción rápida, frutillas o la mitad de una pera o la mitad de una manzana, no uvas, no, por ejemplo, sandía, ese tipo de cosas. Dátiles tampoco, son índices muy altos de glicemia. Eso justo antes del ejercicio, Unos 20 minutos antes. 20 minutos antes. Y después podemos comer una proteína inmediatamente después de hacer ejercicio. Eso nos va a ayudar a una mejor recuperación. ¿Cómo qué proteína, por ejemplo, hoy día está muy de moda Eh, los batidos de proteína, las barras de proteína? ¿Qué opinas a mí de me eso? gustan los huevos, a mí me gustan los huevos post ejercicio, pero sí, el problema de los suplementos, de los polvos, es de repente que muchos contienen lactosa, muchos generan resistencia y problemas intestinales. Entonces, si mi paciente no le genera un problema, puede ser. También las barras, no existe ninguna barra de proteína sana, ninguna. Eh, Hay unas que se ven muy bien, de repente que uno puede ser amigo incluso de algunos que hacen barras de proteína, pero no comen proteína, no comen barras de proteína. La barra de proteína generalmente tiene muchos ingredientes. Es muy raro que un paciente te diga, mira, yo mejoré esta condición física con esta barra. Si tú le das una fruta, si tú le das un pedazo de pollo, si tú le das incluso un pescado, va a tener mucho mejor rendimiento que esa barra. Entonces, em, yo creo que una buena alimentación va a evitar que tengamos estas ayudas. Ahora, claro, si estás en una fase de hipertrofia, de crecimiento y tienes que comer 150 gramos de proteína al día o 160 gramos de proteína al día, a menos que comas muchísimo, como muchos fisiculturistas lo hacen, probablemente la ayuda ergogénica va a tener que ser. Perfecto. ¿Qué viene después del ejercicio? Ya hablamos de alimentación, ejercicio. El manejo del estrés, el manejo de las emociones, el manejo de cómo llevo yo mi vida, entender también de que la gente hoy en día todos viven muy acelerados y andan todos pensando en qué va a pasar o que todo tiempo pasado fue mejor. Mm. Hay gente que todavía me habla del 2019 y lo maravilloso que era el país. Eh, entonces, hay que entender de que uno vive en una hora. em,
y de que hay cosas que no son manejables. Eh, si tú andas preocupado de que te puede pasar algo, bueno, nos puede aterrizar un avión en la cabeza y uno no sabe. Es una de las cosas más difíciles de lograr, pero pacientes que de repente están emocionalmente muy afectados, sobre todo cuando es gente con cargos muy importantes o con mucha performance y que dentro de todo ellos no se permiten sentirse ansiosos, los tortura un poquito. Entonces, eh, vemos mucha pastilla, muchos problemas emocionales, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en este país es loco. Eh, una forma buena de manejar las emociones es con mucho ejercicio. La alimentación, fundamental. Si tú consumes poca azúcar, vas a estar mucho más tranquilo, menos ansioso. Eh, Evitar factores de premura, evitar gastos innecesarios, evita condiciones que te obliguen a tomar decisiones económicas más que emocionales, que te hagan sentir bien. Eh, Mucha gente está en su trabajo porque paga la cuenta, no porque les gusta lo que hagan, y eso nosotros lo vemos en la calidad del trabajo, cómo toman sus cosas. Mm. Hay gente que también, hay doctores que son doctores porque les pagan bien, porque les gusta la plata, ¿no? Y hay doctores que son felices en un consultorio atendiendo 200 pacientes a la semana, pero porque es su pasión. Entonces, hay, no sé, albañiles que les encanta su pega y que no serían ninguna otra cosa. Entonces, la gente hoy en día toma decisiones basadas en lo económico, más que en lo que les gusta. Y tú ves las noticias, los diarios. Oye, el promedio de esta carrera es tanto, el promedio de esta carrera es tanto. Hablan de medicina y no hablan de que los índices de suicidio en medicina son los más altos de las carreras. Entonces, también nos te dicen que el éxito económico de Japón es muy alto, siendo que tiene un índice de suicidios alto también. O se supone que el país más feliz del mundo en Europa es Suecia, y Suecia tiene los niveles más altos de suicidio. Mm. Y eso es porque las prioridades están desordenadas. Eh, Antes la gente, creo yo, que hacía un poquito, como la vida está más cara, y las cosas están más caras, y vivir está más caro, la gente ya no toma decisiones un poquito por el tema de lo que me guste. Es, chuta, con esto tengo que alimentar a mis hijos, con esto tengo que alimentar a mi papá, a mi mamá, etcétera, y quiero un buen auto. Pero, a ver, ¿necesitáis un auto? Puede ser la respuesta sí, ya, pero ¿necesitáis un super auto? No, cómprate el auto más básico. Eh, Cómprate la ropa eh, eh, que te importe a ti. Preocúpate de ti y no del resto. En Chile nos encanta hablar del otro. Nos encanta hablar del otro cuando le va mal. Uno ve una noticia de éxito y ve la noticia de éxito en un pedacito, pero alguien se cae y uno ve 5 o 6 días la portada de cómo se cayó y la gente toda comenta. Eh, Vivimos en una sociedad muy envidiosa, muy ay, ya, yo hago esto porque el otro lo está haciendo. Y no saben para qué lo está haciendo. Eh, Gente también que antes pasaba mucho con el tema de repente que ven una foto de un influencer o algo y te dice, yo quiero lo que quiere él. Y tú le decís, oye, no te interesa saber cuál es el tratamiento, qué quieres hacer. No, yo quiero lo que quiere él. Entonces al final el tipo viene buscando una experiencia porque no está seguro de lo que quiere o lo que quiere hacer. Entonces eso te lleva a un estado de infelicidad, de vacío constante. Eh, Hace poco me hiciste recordar que escuché, no me acuerdo dónde, que hablaban de una manera efectiva de manejar la ansiedad, era tomar un vaso de agua, por ejemplo. Como algo tan sencillo como eso, como si Ujú. sientes que estás entrando en un estado de ansiedad, tomar un vaso de agua. Absolutamente, absolutamente. También a mí me pasa incluso con las comidas. Si de repente, no sé, eh, no voy a decir marca, pero me como un pedazo de chocolate y quiero otro. Un vaso de agua va a cortar probablemente también Mm. esa emoción. La pausa del vaso de agua también te hace respirar y pensar, a ver, ya. También hay que entender, a ver, cuando te dicen, oye, te necesito en 5 minutos, a ver, realmente si no llegas en 5 minutos y pasa, pasó. El mundo se acaba el mundo. Veamos qué pasa. O sea,
de repente estamos tan ensimismados de que tengo que hacer esto y que vivo este ritmo y que tengo que cumplir y que me pongo unas metas. Somos 20 millones de chilenos, o sea, uno no es una parte muy chica del universo como para angustiarse. Y al final, si uno lo ve, cuando uno termina después de todo este vaivén emocional, al final todo más o menos se resuelve. Mm. Y también, incluso en lo laboral, si nos llega a ir mal en una pega y nos llegamos a ir, tomarlo como una oportunidad, tomarlo como una cosa nueva. O sea, yo he estado en trabajos que hay gente que se muere toda su vida en trabajo. He sido médico público, he trabajado en consultorio, he sido oficial de sanidad en la Fuerza Aérea. Eh, Después tuve un restaurante de sushi. Eh, y después, netamente, cuando más perdido pensé que estaba y empecé a hacer algo que realmente me gustaba, eh, yo pacté un tercio de mi sueldo por hacer algo que me gustaba. Y si bien no, me enseñó de hecho, a vivir con los gastos muy controlados, por decirlo así, eh, eh, nunca sentí una necesidad de tener algo, siendo que podía estar con socios que alguien podía llegar en un tremendo auto, podía tener su propio avión. No te interesa, porque uno está contento con lo que hace y hay que ser agradecido de lo que uno tiene. Eh, yo siempre dije, a mí el mejor regalo que me podrían haber hecho es que a mí me pagaron la educación. Yo tenía compañeros que salían de, de la escuela de medicina con una deuda de 100 millones de pesos. Desmotiva, po. Saliendo de ahí 100 millones de pesos. O sea, eh, y ya con eso es la mayor ayuda que te pueden dar tus papás. Después, el hecho que te ayuden todo el rato, no sé, que te ayuden en meterte en un trabajo, que te acuñen en algo, lo único que va a hacer es mutilarte. Yo conozco una cantidad de gente, de repente, hijos de ricos, inútiles. Inútiles porque los papás le cortaron las manos, porque no les enseñaron a lo que era ganarse el pan. Porque yo tengo un auto atómico a los 18 años, pero nunca, yo tenía un compañero que él tenía todavía un Montero corto. Y la patente, ponte tú, había que tener un sueldo, no sé, como de 3 millones de pesos mensuales para que hiciera sentido pagar la patente y tener el auto. Entonces, y tú recién saliendo de la universidad, nadie te va a ofrecer ese sueldo. Mm. Entonces, eh, todo era insuficiente. Todo es insuficiente. Esto no me gusta, no me gusta. Y es porque asociaste quizás de repente la felicidad a una cosa. En vez de, oye, este cabro podría haber tenido exactamente lo mismo, pero de repente los gallos, no sé, pues les gusta andar en auto o les gusta jugar fútbol. Y el gallo realmente dedicado a eso habría sido una persona mucho más completa y va a ser mucho más capaz. Mm. Eh, entonces es básicamente eh, lo que nos expone, es cómo nos vamos desarrollando. Si a ti te dan todo fácil, lo mismo que el sistema inmune, nos vamos a hacer cada vez más reactivos, cada vez más débiles y Mm. cada vez vamos a colapsar mucho más. Yo creo que algo que también ayuda a aumentar el nivel de estrés es justamente un aparato tecnológico que hoy día todos tenemos, que es el teléfono. Mm. Yo creo que hoy día estamos inundados de sobreestimulación. Nos llega un WhatsApp cada ciertos minutos, un mail, de repente un llamado telefónico, y todo eso también te va sacando de ese estado quizás de tranquilidad y siempre te está poniendo en un estado de alerta que creo que no es bueno. Absolutamente, o sea, eh, de hecho, la falencia que yo tengo que arreglar en mi estructura es la dependencia del teléfono. Como uno está hiperconectado con información, con redes sociales, con comunicación, con WhatsApp, de repente uno empieza a perder un poquito la conexión con el medio, Claro. la conexión con el de adelante. Uno llega a una reunión y tenía un tipo que está mirando el teléfono, Sí. que no es capaz de dejarlo en el piso. A las reuniones al más alto nivel, directorio, hasta la conversación con el tipo del kiosco. Entonces, eso nos ha ido desconectando también como sociedad.
ya nada nos emociona, nada nos impacta. Todo nos da lo mismo. Vemos cosas terribles en el teléfono y es como, y después seguimos con nuestra conversación y con el día a día. Eh, lo mismo también cuando un paciente se te angustia mucho o es muy ansioso, tú llegas a él y le decís, mira, pasó el caso de Juanito que se murió y toda la cuestión. Se murió Juanito y después vuelve otra cosa y tú le dices al paciente, oye, ¿te diste cuenta cómo pasamos de se murió Juanito a seguir con nuestro día? O sea, ese es el nivel de repente de relevancia que uno puede tener en el universo. O sea, puede generar un recuerdo de que te da pena, pero el mundo sigue y las cosas van a seguir. Eh, yo creo que el, el estar tranquilo, el estar disfrutando de la compañía del otro, del ambiente, de repente salir un rato que se te quede el celular en la casa, una cuestión que uno ha ido perdiendo con el tiempo. En reuniones de amigos se ha puesto una cajita muy de moda y que se dejan los celulares adentro. ¿Qué hay del sauna? ¿Por qué te lo pregunto? Últimamente estoy ocupando mucho el sauna y he encontrado que es una herramienta muy potente también como para eliminar ese estrés del cuerpo. Muy buen método. El sauna también está correlacionado con los niveles de testosterona, así que es una cosa muy agradable. Utilizar el sauna también nos ayuda a una recuperación mejor. Generalmente el sauna lo vamos a hacer post ejercicio. Eh, Al contrario, por ejemplo, de las terapias frías, que son previo al ejercicio. Entonces, el sauna, no solamente en tema de desintoxicación, deshidratación nos ayuda, pero también nos relaja bastante. Tenemos ahí unos niveles de serotonina que se liberan y que nos ayudan. Y entonces el estrés está, ¿por qué el estrés está tan correlacionado con el anti-aging? Porque el estrés nos altera el sueño, el estrés nos eleva el cortisol. Eh, También nos depleta la dopamina y eso lleva a un estado de craving constante de la neurona, de inquietud. Mm. Es lo mismo que ocurre en las drogadicciones. En las adicciones, tú tienes también una depresión de serotonina, si básicamente el drogadicto no es mala persona. El drogadicto es un ansioso depresivo que tiene una depresión de serotonina y que tiene sus transmisores y sus tolerancias alteradas. Sus neuroreceptores están ocupados por sustancias y que la única forma de que alcancen esta tranquilidad es ocupando cada vez más sustancia y cada vez más receptores. Mm. Y es por eso que el estrés y el estado mental no, nos altera tanto el envejecimiento. Al no dormir, yo voy a tener una depresión de hormona de crecimiento. Nuestra hormona de crecimiento es lo que nos hace funcionar. La GH es una de las cosas más apreciadas mientras vamos envejeciendo, pero ¿cómo yo estimulo mi producción de hormona de crecimiento para que se sostenga en el tiempo? Nosotros tenemos una deficiencia de hormona de crecimiento desde los 35 más o menos y que disminuye bruscamente, o sea, tenemos de un 80% bajamos a un 20-30% de secreción. Y eso lo mejoramos con ejercicio, con buen sueño, con buena alimentación. eh, Y de hecho entonces el cuarto punto sería ese, sería ya dormir. Dormir, de todas maneras. Dormir es fundamental. Dormir nos permite regenerar. Dormir te permite recuperar el cuerpo. El que no duerme, cualquier persona que no duerma bien se va a inflamar más, se va a lesionar más, va a tener alteraciones metabólicas, va a tener trastornos mentales también. Una forma de tortura que ocupaba un país era de privarle del sueño a los prisioneros. Entonces, a ese nivel es el no dormir. O sea, el no dormir es tan fundamental que es una tortura no dormir. Entonces, uno necesita descanso. Un paciente que te dice que está durmiendo 3, 4 horas o que se está despertando en la noche, toda la noche, está partiendo con un problema emocional o con una depresión o con una ansiedad. Ese trastorno del sueño hay que corregirlo. O tiene una apnea del sueño y que también hay que corregirlo. Pero un paciente que no está durmiendo es un paciente que incluso eleva sus riesgos cardiovasculares. Un paciente que no duerme tiene más porcentaje de infartos y accidentes vasculares que un paciente que duerme.
¿Y cuánto debería dormir una persona? Lo hablamos anteriormente, generalmente una persona debería dormir unas entre 40 a 50 horas a la semana, 40 en promedio. Eso nos da unas 7 horas en el ideal. El mínimo deberían ser unas 6 horas, 5,7 horas creo que da. Pero 7 horas es un ideal, 8 horas ya es eh, Elysium. Y ya más de 8 horas y media, 9 horas durmiendo, tenemos que investigar qué tipo de trastorno está ocurriendo, por qué está durmiendo tanto. ¿Y hay una hora ideal para irse a acostar? Sí, sí. Ojalá 9 10 de la noche. ¿Y por 9 10 qué? de la noche durmiendo. Porque tu última comida a las 7 de la tarde. Y tu última comida a las 7 de la tarde, 2 horas después tenemos 9 10 de la noche. Es por eso el ciclo circadiano va a ser mucho más extenso. Nuestra liberación de hormona de crecimiento va a ser de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces ahí tú tienes 7 a 8 horas prime donde ya no hay sol y donde el sol está absolutamente oscuro. Ese es el periodo. A Ah, menos que mira. vivas en Finlandia o en la Antártica. Algo que mucha gente está acostumbrado es ver televisión antes de dormir. Sí, el tema de las pantallas antes de dormir nos altera harto y también uno es culpable, o sea, en el sentido de que es algo que muchas veces yo hago. A mí me gusta mucho el deporte, sobre todo fútbol americano, y el fútbol americano es en la noche. También eh, mucho lo relacionamos con descansar la televisión, siendo que es todo lo contrario, como tiempo de ocio. Llegamos, tenemos un día activo, tenemos hijos, tenemos pegas, tenemos pareja, tenemos situaciones de que terminamos 8 o 9 de la noche, ya comimos y uno hace algo para matar el tiempo. Ahora, lo ideal sería conversar con la pareja, conversar con los amigos, leer un libro, nos serviría mucho más para estar tranquilo. Cuando tú tienes pantallas, también luces en la pieza, el cuerpo está alerta. Por eso hay gente que tiene alteraciones de sueño, hay que tapar con cinta lo- mm, las ampolletitas estas que se prenden cuando las cosas están enchufadas. Mm. Todos estos consumos nocturnos, de repente el receptor del cable tiene una mega luz, el LED que ilumina la pieza, eso también hay que taparla. O sea, lo más oscuro, mejor. Mientras más oscuro, mejor. Mientras menos luces tengamos, el cuerpo no se alerta. Hay que entender de que nosotros tenemos ciclos, sueños REM. Te has ido a dormir y de repente escuchas todo lo que pasó alrededor y sientes que no descansaste. Eso puede pasar. O sea, la higiene del sueño es fundamental tanto para el ánimo como para el nivel hormonal. Eh, y nuestro verdadero anti-age, como por decirlo así, si uno lo quiere ver en un examen, además de verlo en un test genético, en un test de pelo, es verlo con el eje hormonal. Eh, por eso de repente tú puedes tener una persona de 65 años, pero tiene una fisiopatología de alguien de 40. Puede ser. ¿Y qué hay de la cama que uno ocupa para dormir? ¿Hay alguna Hay cama que sea teoría, mejor hay que unas otra? teorías, sí, hay unas teorías de ciertos tipos de cama, que tiene que estar del lado que sale el sol, que tiene ciertas posiciones. Yo no me he adentrado mucho en el tema de la cama aún, pero sí, hay teorías sobre la posición de la cama, de dónde tiene que salir el sol, etcétera. Si no tenemos esa posibilidad porque vivimos en ciudad y estamos con departamentos, bueno, hay luces que simulan los amaneceres, estas famosas luces inteligentes que se programan con el día y que también podemos hacerlo. Perfecto. Hace un tiempo vi en Estados Unidos también había como, eh, creo que es algo que se pone arriba del colchón, que es para mantener la temperatura constante durante toda la noche. ¿Qué hay de eso? ¿Hay algo que sea No, 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 relevante acerca de la no. temperatura? Más allá del producto, como la temperatura a la cual uno duerme. En eso, ojalá uno debería dormir en una temperatura de confort. O sea, nuestra temperatura de confort como seres humanos es 23 grados. Ahora, no todos tienen la suerte de dormir a 23 grados climatizados, es difícil. Pero dentro de todo, mientras el paciente no pase frío, eh, también no esté excesivamente abrigado y el paciente logre dormir sin interrupciones, es un sueño reparador. Los pediátricos, por ejemplo, los niños cuando se te despiertan en la noche, lo más probable es porque les está dando frío.
Eso es lo primero que te va a decir Claro, un pediatra. ¿Por qué se está despertando el claro, paciente? Te está dando frío. perfecto. Entonces, Entonces tenemos alimentación, tenemos ejercicio, tenemos estrés y tenemos dormir. ¿Qué viene después? bueno, salud digestiva. Salud digestiva. La salud digestiva va apuntado mucho al tema del colon irritable, del SIBO, pero está principalmente hablado porque en el abdomen, o sea, perdón, en el sistema digestivo, está la mayor parte de receptores de serotonina. Está el segundo cerebro, por decirlo así, del cuerpo. Cuando nosotros un paciente o una persona nos da un mal presentimiento de guata, tú decís, algo me pasa con esta persona, estás probablemente en lo cierto. Eh, Hay que escuchar a nuestro instinto. Cuando te dicen yo quiero saber qué pasa con mi guata, que es un instinto de guata, por decirlo así, eh, eh, hay que hacerle caso. Eh, Muchos de los factores cuando estamos con una depresión, una ansiedad, se malinterpretan con un colon irritable. O factores alimentarios también que nos están afectando, se ven de temas abdominales. Y un paciente que está con una buena dieta, con un estado emocional sano, probablemente su sistema digestivo también lo esté. Mucha gente habla del tratamiento con antibióticos, pero no todos estamos sometidos a tratamientos con antibióticos. A veces nuestra comida está sometida a esto y obviamente afectan a nuestra flora intestinal. Por eso es lo que hablábamos anteriormente sobre de dónde viene mi alimento, por qué está compuesto, de qué está hecho, y eso va a afectar cómo mis bacterias se comportan, cómo está mi microbiota y si se altera esta o no. Si yo tengo una alteración de la flora intestinal, puedo gatillar desde permeabilidad intestinal, en el cual sufro desnutrición, malnutrición, dificultad para mejorar mi musculatura, hasta enfermedades inflamatorias intestinales e incluso ya enfermedades más allá, Crohn, colitis ulcerosa. Después eso deriva en enfermedades inflamatorias que cada vez van a estar más descontroladas, y en un punto donde tenemos inflamación descontrolada, en algún punto hay un daño a nivel de ARN o del control de la metilación, que sería que perdemos el control sobre la replicación, el control sobre el gen, y ahí empezamos con la replicación descontrolada, el crecimiento descontrolado, la falla en la apoptosis, que es la muerte celular programada, y eso se traduce en cáncer. Entonces, eh, tú vas viendo, por ejemplo, en el estómago, cuando tú haces una endoscopía, que el paciente tiene una gastritis. De una gastritis va a una evolución un poquitito mayor. De repente ve el esófago que tiene hiperplasia, después metaplasia, que metaplasia es el cambio de estructura celular, de un estado a otro, a una célula que es de un tipo celular que no debería estar ahí. Y el paso siguiente que viene en la metaplasia es probablemente una neoplasia. Entonces, eh, el cuerpo nos va mostrando de que frente a una injuria se va adaptando, pero llega un punto en que el punto de adaptación y replicación ya no da más. Y cuando llega ese punto de saturación o hay una manifestación de enfermedad, o hay incluso más allá un cáncer. Mm. Eh, y es lo que vemos hoy en día. ¿Qué tenemos en crisis? Eh, Alimentación, estilo de vida. Y todo va replicado, eso nos lleva a la guata, nos lleva a enfermedades degenerativas, nos lleva a enfermedades autoinmunes. Y es por eso que vemos cosas mucho más frecuentemente que antes no veíamos. Mm. ¿Y qué se puede hacer aquí con respecto a la salud digestiva? ¿Qué recomiendas para mejorar esa salud digestiva? Bueno, primero evaluarse, ver realmente si uno tiene alguna alteración. Si llegamos a tener una alteración, visitar a tu doctor, que te hagan un plan de alimentación acorde a tu patología. Eliminar factores como el azúcar, el alcohol, los procesados, sobre todo si estoy con un complejo inflamatorio. Cambiar las bebidas por agua. Ojalá no ocupar tampoco bebidas de fantasía, o sea, bebidas azucaradas, llegar y decir, es que no tiene gas. No, ojalá agua. Eh, no hay ningún consenso, yo creo que ningún nutricionista te va a decir, mira, mejor ocupemos este jugo
que agua. Mm. ¿Qué hay de estos como probióticos y Ideales, los probióticos, bueno, suplementación? los probióticos ayudan muchísimo ya que nos ayudan a restablecer nuestra flora intestinal, pero también depende de la cantidad de billones y también depende del tipo de flora intestinal o depende del tipo de afección por el cual está ocurriendo este desbalance de la microbiota. Ahora, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, hay una gran cantidad de probióticos, porque hay pacientes que necesitan una cierta cantidad de tipos de colonias de estas bacterias. Entonces, si bien acá vamos a resolver el 80-90% de las alteraciones de la microflora, de repente hay un 10% que hay que generalmente traer suplementos de afuera porque necesitan algunas combinaciones específicas. Entonces, eso hace de que los pacientes mejoren de todas maneras su ánimo y tienden a enfermarse menos también. El sistema inmune también tiene mucho que ver con la salud estómago-intestinal, Mm. el famoso gut health. Perfecto. ¿Qué viene después de la salud digestiva? Después de la salud digestiva viene la desintoxicación. Desintoxicación. Y la desintoxicación principalmente es de estas sustancias que hablamos. No solamente por la alimentación vamos a lograrlo, pero también existen procesos que yo puedo hacer. Puedo consumir suplementos, glutatión, por ejemplo, que nos ayuda a disminuir la inflamación hepática. Nos ayuda a eliminar metales pesados, al igual que la vitamina C. El magnesio, por ejemplo, nos ayuda a dormir mejor. Eh, Nos ayuda a recuperarnos mejor muscularmente. Eh, Podemos ocupar sueroterapias también para disminuir nuestro grado inflamatorio. El grado inflamatorio va a hacer de que yo me mueva menos y por ende va a tener consecuencias que si yo me pongo mis suplementos que me van a disminuir mi inflamación, voy a generar condiciones como mejorar la musculatura, como estar más activo, como alimentarme mejor que van a llevar a un bienestar eh, eh, pleno, por decirlo así. Perfecto. ¿Cuál fue el primero que mencionaste? Glutatión. 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 Bueno, el glutatión está dentro de nuestras células, pero también está en vegetales, por ejemplo, en el ajo, en la espinaca, en la cúrcuma, en el brócoli. Por eso son conocidos como superalimentos. Ah, perfecto. El glutatión es un antioxidante muy potente, el más potente que está en el mercado, o sea, más potente que el resveratrol, más potente que la vitamina C. Y por eso cada vez es más popular. Y desde el 2022 ya tiene papers de que habla de disminución de las transaminasas, o sea, de la inflamación hepática propiamente tal. ¿Y qué hay del vino tinto, por ejemplo, que también se habla harto de sus propiedades antioxidantes? Claro, el vino tinto tiene un antioxidante que se llama resveratrol, que es un muy buen antioxidante. El tema es que el vino tinto también viene con otras cosas. Lo que pasa es que por cultura eh, uno habla de que, claro, el vino es muy beneficioso, pero todo en su justa medida. Si nosotros lo mantenemos en las unidades de alcohol semanales recomendadas, que serían tres copas, no hay ningún problema. El tema es cuando em, estaba la creencia de que por tomar una copa de vino todos los días alarga mucho más la vida. Bueno, ese señor que tiene 97 años y hace eso probablemente viviría hasta los 117 si lo hiciera de una forma distinta. Mm. Entonces, si bien el resveratrol es un muy buen antioxidante, lo ocupamos más bien como suplemento, más que como recomendarlo como alimento, como vino. Eh, Generalmente ocupamos 1 miligramo, a depender de lo que queramos hacer. Perfecto. Y mencionaste la vitamina C, el magnesio. ¿Qué recomendarías tú tomar como a diario de estos suplementos? De todas maneras, vitamina C como fundamental, magnesio. Un glutatión también yo recomendaría, hasta santina también podría ser. ¿Todo eso se Astaxantina. toma en la mañana? No, se toma, generalmente nosotros queremos lograr una cantidad de vitamina C en el día. Ojalá lo tomaríamos en la mañana, a mediodía y en la noche, porque si te tomas esas 3 pastillas juntas o 4 pastillas juntas, probablemente vamos a generar un paciente con un reflujo o un poquito de intolerancia. El magnesio mejor en la noche, ya que obviamente nos va a ayudar a dormir y la recuperación muscular va a ser mejor en la noche porque va asociada al sueño. Eh,
La astaxantina también, como antioxidante lo vamos a ocupar más en la noche. Eh, Hay gente que ocupa L-triptófano, por ejemplo, para dormir mejor. El L-triptófano tiene que ver con la producción de serotonina, entonces si yo ocupo L-triptófano, también lo ocupo mejor en la noche porque su secreción va a ser mejor. Hay otros suplementos como el NAD, también es mejor ocuparlo, si lo voy a ocupar con ese efecto ansiolítico y para dormir mejor, mejor en la noche, tiene Mm. mucho mejor efecto. No sé si la neurobionta está metido dentro de todo esto, pero ¿qué opinas de la neurobionta? Excelente medicamento. O sea, la neurobionta, si hay cosas que hacían bien nuestras abuelitas, era ponerse su neurobionta y tendían a enfermarse menos. O sea, la neurobionta es B1, B6, B12. Nos ayuda a reforzar tanto glóbulos blancos, defensas con la B1, B6 para el tema de la secreción de serotonina, concentración, memoria, por eso las famosas pastillas de la concentración que tenían B6, y B12 con el sistema nervioso periférico. Ahora, la forma de ponerse la neurobionta es en la semana, o sea, hay gente que se la pone semanal. Ahí uno sabe que la persona no sabe mucho. Generalmente debería ser día por medio. La Eh, neurobionta. claro, y hay colegas que lo ponen semanal, entonces ahí uno se tiene que quedar callado nomás y sonreír, pero Claro, día por medio. Por eso vienen tres. perfecto. ¿Y qué vendría después de la desintoxicación? Que entiendo que sería ya el último punto. Exactamente, ya el manejo hormonal. Ya. El manejo hormonal, en eso en Chile está el debe, absolutamente, ya que nuestras hormonas que tenemos son todas hormonas sintéticas. Las hormonas ideales son las hormonas bioequivalentes, que básicamente están hechas en base a vegetales. Entonces son hormonas que eh, no van a tener un impacto mayor en nuestro eje, eh, pero sí nos va a modificar, por ejemplo, nuestra pérdida de estrógeno, lo cual en las mujeres que han pasado una menopausia es un renacer, o sea, volver a que su piel esté hidratada, volver a tener lubricación en relaciones sexuales, Mm. volver a tener ánimo, mejorar su musculatura, bajar la grasa que se empieza a acumular tanto. O sea, eso, decirle a alguien que tiene 60 años, 65, 70 años, que puede tener su abdomen como lo tenía a los 40, es revolucionario. Entonces, los laboratorios todavía no se permite en Chile esa tecnología. Todavía no está el tema de las hormonas bioidénticas y las hormonas bioidénticas bien aplicadas. De repente vemos gente que puede poner un chip de testosterona en gente, pero ¿qué pasa? Como no está regulado, alguien trae el mismo chip de testosterona con la misma concentración y lo pone en 50 mujeres. Entonces, obviamente, en esas 50 mujeres va a tener una buena reacción en 30, pero una mala reacción en 20. Porque quizás no era lo que necesitaban, quizás Mm. necesitaban menos dosis, pero la persona que los trajo no trajo varios tipos de cosas. Pero si tú tuvieras una farmacia donde nos pudieran aplicar estos cambios o llegar a un recetario magistral, por decirlo así, inyectable o de suplementación hormonal, sería muchísimo más fácil. Hoy en día hay en nutrición, hay en fármacos, pero en cuanto a hormonal es muy difícil tener un recetario magistral eh, per se. Ahora, la vía de administración de esta hormonoterapia generalmente va a depender si son hombres o mujeres. En la mujer, ojalá las vías transdérmicas en las vegetales, o sea, perdón, estas bioidénticas serían las mejores, Mm. eh, ya que ahí se salta el paso hepático y una serie de revoluciones que podemos generar con el tema de la hormonoterapia. Un paciente con un buen nivel de hormonas, eh, con un buen nivel de performance, va a tener mejor desarrollo muscular, va a estar mucho más contento. Es un paciente absolutamente distinto frente a un paciente que tiene un nivel hormonal bajo. Ahora, ocurre una excepción de que hay algunos pacientes que tienen niveles bajos hormonales y funcionan muy bien. Eso lo vemos después de que ya tratamos al paciente y el paciente no hay forma de que eleve, por ejemplo, sus niveles Claro. hormonales. Es muy raro, pero me ha pasado. Y por eso, la medicina hay que entender de que si bien nosotros tenemos guidelines, tenemos reglas y formas de actuar, siempre, siempre, siempre va a primar en un buen tratante un criterio. Tu tratante tiene que tener un criterio médico y entender de que todos los pacientes son distintos y que de repente yo tengo que modificar un poco mi terapia porque mi paciente es distinto. Mm. Así voy a lograr mucho más adherencia y obviamente un éxito mucho mayor a lo que hagamos. También las terapias hormonales
son de todos los días. Son cosas que hay que seguir una pauta. Si yo tomo estrógeno, si yo tomo progesterona, si yo tomo testo, es algo bastante regular. La testosterona un poquito más separada, pero es algo que conlleva una responsabilidad del paciente y eso hay que indicarlo muy bien. Y todo lo que hablamos anteriormente ayuda a tener un mejor manejo hormonal, ¿o no? Por El supuesto, el dormir ejercicio, bien, el dormir. ejercicio, el alimentarse bien, va a llevar a que nuestro organismo se desarrolle de la mejor forma posible, en un peak de performance. Lo que hablábamos, si yo llevo estos pilares que habíamos hablado a un ideal, a inflamación baja, a buena alimentación de calidad, ejercicio bien planificado respecto a la persona, a tener un cuerpo con buena suplementación, un paciente que está emocionalmente bien, vas a tener grados de testosterona altos, grados de progesterona ideales, estrógenos. Probablemente las menopausias van a llegar cuando tengan que llegar. O sea, una paciente que tiene antecedentes de menopausia precoz en su familia, probablemente quizás llegue a la misma edad o un poquitito más tarde. Ahora, una paciente que no toma terapia y que tiene un antecedente de menopausia precoz, pero una paciente que vive estresada, que está trabajando todo el día, que hace poco ejercicio, que se alimenta mal, probablemente se va a adelantar a la menopausia precoz que tuvieron sus padres, su madre. Eh, y es ahí la importancia fundamental del todo lo que hablamos de estas especies de pilares de anti-age. Y tú entonces, que te dedicas al anti-age, ¿ves todas estas áreas? ¿Cómo funciona si alguien está interesado como en explorar este mundo? Bueno, ¿Cómo funciona? tenemos distintos tipos de servicios. Nosotros hacemos un servicio de health coach. Dentro de todo que yo veo al paciente, le preguntamos si hace ejercicio, qué tipo de deporte, si el paciente está interesado en que mejoremos sus performance, va apuntado a mejorar su musculatura o a mejorar su agilidad. También les recomendamos preparadores físicos, por ejemplo, un preparador físico que sea experto en rodilla o en hombros, dependiendo de las lesiones que tenga, o si a un paciente le gusta el pádel o le gusta el tenis, a qué tipo de preparador ir. Les tomamos exámenes de laboratorio para saber qué pasa con ese paciente. Le preguntamos también al paciente cuál es su objetivo y según ese objetivo, según esos exámenes y según las condiciones, eh, vemos cómo desarrollamos y cómo satisfacemos estas necesidades de mejor forma. Si es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, ¿cómo hacemos de que su enfermedad autoinmune esté lo más controlada posible? Si es un paciente que quiere sacar musculatura, ¿cómo logramos musculatura sin lesionarlo y con una buena una buena recuperación? Si el paciente tiene una maratón, qué tipo de alimentación vamos a hacer, qué preparación vamos a hacer, qué tipo de terapia vamos a hacer quizás antes de una carrera, quizás vamos a poner un suero o no suero por el tema de inflamación. Eh, si es un paciente que está teniendo problemas en el sueño, generalmente regulamos el sueño. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de pacientes, desde pacientes que son adolescentes, que tenemos una pediatra para gastroenterología, a pacientes muy añosos y que quieren tratar una patología en particular o sentirse netamente bien. Entonces, nuestra medicina va apuntada a todo tipo de público, no por ser un deportista de alto rendimiento, no por ser un deportista amateur, nosotros les decimos, nosotros vemos a- a todo paciente generalmente que podemos ver, incluso pacientes con cáncer, tenemos muchos pacientes con cáncer. Esto entonces se llama Vita Wellness. Vita Wellness en nuestro centro, estamos en Avenida Kennedy, en el Hotel Marriott, en el cuarto piso, en oficina 403, 404 y 405. Perfecto. ¿Y para ir hay que hacer reserva? ¿Cómo funciona? Podemos hacer reserva por teléfono y los más tecnológicos que no quieren hablar con una secretaria pueden hacerlo o vía online, por nuestra agenda electrónica, vía nuestra página web, que es www.vitawellness.cl, o pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es más 569 7, ya no me acuerdo mucho, 434-1907. Ese es nuestro mail. O sea, Perfecto. perdón, nuestro WhatsApp. Vamos a tener que editarlo porque no me acuerdo muy bien. Bueno, de todas formas vamos a poner la información en la descripción de este video. Ya, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo
y por la calidad de tus invitados me siento súper honrado, como te había contado al principio que quisiera hacer una entrevista a mí. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ti también, Ricardo. Hablamos de temas muy interesantes y que estoy seguro que a las personas les va a servir mucho toda esta información y ojalá que también les genere un cambio de switch para tener una mejor calidad de vida. Ese es como el objetivo también. Sí, bueno, nuestro objetivo es, nuestro lema es mejorando tu vida y ahora marca registrada Vita Wellness Enhancing Life, de mejorar su potencial, eh, eh, lograr todo lo que podamos lograr con su potencial genético y epigenético. Eso. Excelente. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias por invitar.